Mis hermanos me dejaron solo cuidando a nuestro padre enfermo porque decían que ya hacían suficiente enviando víveres. Perdí mi trabajo y mi vida por estar con él hasta el final. Cuando vendieron la casa creyendo que era suya. Incluso me enjuiciaron por fraude. Y ahora gané ellos me pagaran por toda la casa. Mis hermanos siempre decían que yo era el emocional de la familia, el que se dejaba llevar por las responsabilidades que nadie más quería. Lo decían en broma, pero desde el día en que el médico nos miró a los tres a los ojos y pronunció las palabras cáncer terminal supe que, en el fondo, era una maldita excusa para lavarse las manos. Fue en un consultorio del Methodist Hospital, en Houston. Afuera llovía y adentro olía a desinfectante y café rancio. El doctor habló de tratamientos paliativos, de meses, quizá un año, y mientras yo intentaba entender el peso de lo que decía, mis hermanos ya estaban sacando sus teléfonos para reagendar cosas importantes en sus trabajos. Ese mismo día empezó la cuenta regresiva, y yo fui el único que se quedó a su lado. Al principio pensé que, aunque ellos no vivieran cerca, encontraríamos la forma de turnarnos. ¿Qué vendrían los fines de semana? ¿Qué ayudarían con las citas médicas? ¿Que se encargarían de algo más que mandar un mensaje preguntando cómo sigue? Pero a la segunda semana, la realidad me golpeó en la cara. Mi hermano mayor, Brian, me llamó desde su oficina en Dallas para decirme que no podía bajar porque la empresa está en cierre de trimestre y me necesitan aquí. Pero te mando una tarjeta de Walmart con $200 para que compres víveres. Mi hermana, Claire, que vive en Phoenix, se limitó a decir que ella ya estaba haciendo bastante enviando cajas con sopas instantáneas y galletas saladas por Amazon. Era como si creyeran que un ser humano enfermo se mantenía con paquetes de ramen y un par de llamadas de 10 minutos. Mi padre, orgulloso hasta el último día, no quería molestar a nadie. Pero las noches eran largas y los días aún más. El cáncer de páncreas no solo lo estaba consumiendo físicamente, le robaba la energía para hablar, para comer, para levantarse de la cama. Yo tuve que reducir mis horas en el trabajo de vaca a la mitad, luego a un cuarto, y finalmente renunciar porque ya no podía dejarlo solo ni una hora sin arriesgarme a que se cayera o tuviera una crisis. Mi jefe me dio una palmada en el hombro y me dijo que lo entendía, pero que no podía pagarme si no trabajaba. Así que vendí mi Ford F-150 del 2008, mi orgullo, para cubrir facturas médicas que el seguro no cubría. Cada mañana empezaba igual, café frío, una ronda de medicamentos con nombres que apenas podía pronunciar y la lucha diaria para convencerlo de comer algo más que unas cucharadas de puré. A veces se quedaba mirando por la ventana, hacia el viejo roble del patio, y murmuraba cosas sobre su infancia en Arkansas. Yo asentía, aunque no entendiera todo, porque sabía que necesitaba hablar. En las tardes, cuando el dolor era más fuerte, él se aferraba a mi mano y me decía que lamentaba que me estuviera robando la vida. Yo le respondía que no, que esto era lo que se suponía que tenía que hacer, aunque por dentro me doliera ver cómo mis hermanos vivían su vida normal, con cenas en restaurantes caros y fotos en Instagram. Mientras yo aprendía a cambiar pañales para adultos y a limpiar heridas que me dejaban sin aliento. Hubo días en los que me sentí al borde de romperme. Como aquella noche en que se levantó a las 3 de la mañana sin que yo me diera cuenta, intentando llegar al baño solo. Lo encontré tirado en el pasillo, temblando y con la mirada perdida. Llamé al 911 y viajamos en ambulancia bajo el frío de diciembre, con él aferrado a mi brazo como si fuera un salvavidas. Pasamos la noche en urgencias, rodeados de bip-bips de monitores y luces blancas que no dejaban descansar. A la mañana siguiente, Brian llamó para decir que lamentaba no poder venir porque el tráfico estaba imposible en Dallas. Claire ni siquiera contestó. Los meses pasaron como una especie de sueño difuso en el que todo giraba alrededor de su dolor, de citas médicas, de facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Cuando la morfina empezó a ser diaria, supe que estábamos cerca del final. La última semana fue un susurro constante entre respiraciones cortas. Murió en casa, en su cama, conmigo sentado a su lado. Le puse su canción favorita, una vieja grabación de Johnny Cash, y me quedé ahí hasta que su pecho dejó de moverse. Después del funeral, que por cierto ni siquiera organizaron ellos porque no tenían tiempo para esas cosas, me quedé en la casa.
Era la casa donde crecimos, una construcción de ladrillo en las afueras de Houston, modesta pero llena de historia. Yo no podía imaginarme abandonándola de inmediato, todavía quedaban sus cosas, su olor, su silla favorita junto a la ventana. Pero mis hermanos tenían otros planes. Apenas un mes después, me llamaron para decirme que ya habían contactado a un agente inmobiliario y que estaban listos para poner la propiedad en el mercado. Cuando les dije que no pensaba irme así como así, la conversación se volvió un festival de gritos y acusaciones. Esa casa es de los tres, no tuya, dijo Claire, con ese tono de superioridad que siempre usaba cuando quería imponer algo. Brian, más directo, soltó, mira, ya hiciste tu parte, pero no puedes quedarte ahí gratis. Vamos a vender y repartir lo que toque. Yo les recordé que yo había cuidado de papá, que había dejado todo, que ellos ni siquiera se presentaron cuando las cosas se pusieron feas. Me contestaron que no podían estar en todas partes y que mandar dinero también es cuidar. 2 semanas después recibí una carta certificada, me estaban acusando de fraude y de ocupación ilegal de la propiedad. Decían que me había aprovechado de la enfermedad de mi padre para quedarme con la casa. Sentí un calor subir por mi cuello mientras leía, una mezcla de rabia y asco. Estaban dispuestos a pisotear todo lo que hice, a borrar cada noche en vela, cada factura pagada de mi bolsillo, con tal de quedarse con algo que, en su cabeza, les pertenecía. Esa noche me quedé solo en la sala, con la carta sobre la mesa y una botella de bourbon a medio terminar. Miré alrededor, las fotos familiares, las marcas de altura en la pared de la cocina, el sofá hundido en el que mi padre veía los partidos de los Texans. No podía dejar que la vendieran como si fuera un simple activo. Y entonces recordé algo, meses antes, mientras ordenaba papeles para una cita médica, había visto un sobre con la letra de mi padre, guardado en el escritorio de su habitación. Decía Warren T. Deed en la esquina. No lo abrí en su momento porque pensé que era algún papel viejo del banco. Pero ahora podía ser mi única carta para darles la vuelta. Me levanté, fui a la habitación y comencé a buscar. Cajón por cajón, carpeta por carpeta. Y cuando finalmente lo encontré, sentí un pulso de esperanza que no había sentido en meses. Si lo que recordaba era cierto, ese documento podía cambiarlo todo. Actualización 1. 2 semanas después de esa noche en que revolví cada cajón de la habitación de mi padre, seguía con el maldito sobre en mi escritorio, sin atreverme a abrirlo del todo. Lo había revisado por encima, pero no en detalle, como si una parte de mí tuviera miedo de que fuera solo un papel sin importancia y todo se derrumbara. Finalmente, después de otra llamada de mi abogado diciéndome que tenía que responder a la demanda cuanto antes, me serví un café fuerte, me senté en la mesa de la cocina y lo abrí con calma. El documento estaba fechado 1 año antes de que el cáncer apareciera en nuestras vidas. Reconocí la firma de mi padre, firme y segura, al final de cada página. El título no dejaba lugar a dudas, Warren T. Deed. No soy abogado, pero he comprado y vendido suficiente para saber que aquello era un título de propiedad, y no estaba a nombre de los 3 hermanos, ni siquiera a nombre de mi padre. Estaba a mi nombre, completo, con dirección, folio y todos los sellos del condado de Harris. Él había transferido la casa a mí, de forma legal y registrada. Y no solo eso, el documento especificaba que era una transferencia sin obligación de pago, por amor y gratitud hacia su hijo. Lo leí 3 veces, con las manos temblando. No tardé en llamar a Mike, un viejo amigo que ahora trabajaba como abogado especializado en bienes raíces. Le conté por encima la situación y le envié fotos del documento. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos, esto es sólido. La casa es tuya. Punto. Y si te están demandando, podemos contraatacar. Sentí un alivio que me bajó desde la cabeza hasta los pies. Después de meses de aguantar su abandono, después de verlos aparecer solo para quedarse con lo que no les pertenecía, por fin tenía algo con lo que podía pelearles de frente. El siguiente paso fue reunirnos en su oficina en el centro de Houston. Entré con la carpeta bajo el brazo y el estómago hecho un nudo. Mike la revisó con más calma, línea por línea, y confirmó lo que ya me había dicho, legalmente, no había forma de que ellos reclamaran la propiedad.
Lo que sí podían hacer, y estaban haciendo, era intentar pintarme como un manipulador que se aprovechó de un anciano enfermo. Por eso había que actuar rápido. Vamos a contestar la demanda, pero también vamos a interponer una contrademanda por daños y perjuicios. Les va a doler en el bolsillo, dijo, con una sonrisa que no le había visto desde la universidad. Mientras tanto, mis hermanos no perdían el tiempo. Brian me llamó una noche, furioso, diciendo que sabía que estaba jugando sucio y que no iba a salirme con la mía. Claire me mandó un mensaje larguísimo lleno de insultos velados y frases pasivo-agresivas sobre cómo papá no habría querido que esto se convirtiera en una pelea familiar. No respondí a ninguno. En lugar de eso, les pedí a todos los vecinos que me enviaran cualquier mensaje, llamada o intento de contacto que hicieran ellos para recoger cosas de la casa sin mi permiso. Sabía que tarde o temprano intentarían entrar. Una semana más tarde, estaba lavando los platos cuando vi, por la ventana de la cocina, a Brian parado frente a la casa, hablando con un tipo que claramente era un agente inmobiliario. Salí al porche y le grité desde allí que estaba en propiedad privada y que se largara antes de que llamara a la policía. El agente intentó decir algo sobre ver la propiedad, pero yo le levanté el documento en la mano y le dije que el único dueño era yo. Brian se subió a su camioneta sin decir una palabra, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le iban a romper los dientes. La tensión no hizo más que aumentar. Cada vez que sonaba el teléfono y veía sus nombres, me hervía la sangre. Mike presentó oficialmente la respuesta a la demanda, adjuntando copia certificada del título de propiedad, y en la misma carpeta incluyó la contrademanda por daños. Me explicó que el monto lo calcularíamos en base al valor actual de la casa y a los gastos que había tenido que cubrir desde la muerte de mi padre. El simple hecho de saber que ellos recibirían esa notificación me dio un placer difícil de describir. El día que fuimos al juzgado para la primera audiencia preliminar, ellos llegaron juntos, vestidos como si fueran a una reunión de negocios, con caras de mármol. Yo me senté al otro lado, con Mike a mi lado, sin bajar la mirada. La jueza revisó los documentos y, sin rodeos, dijo que el título de propiedad era válido y que, por lo tanto, la demanda por fraude tenía pocas probabilidades de prosperar. No la desestimó de inmediato, pero dejó claro que las cosas no pintaban bien para ellos. Cuando salimos al pasillo, Brian se acercó a un par de metros y dijo en voz baja, «No vas a quedarte con todo. Esto no ha terminado». Yo lo miré fijo y le respondí, «Claro que no ha terminado. Apenas empieza». Esa misma tarde, Mike me dijo que el siguiente paso era formalizar la notificación de la contrademanda y empezar a reunir pruebas de todo el abandono y la carga que asumí yo solo. Fotos, recibos de hospital, extractos bancarios, cualquier cosa que demostrara que mi vida entera giró alrededor del cuidado de mi padre mientras ellos miraban hacia otro lado. Me pasé los siguientes días escarbando en cajas de cartón, revisando estados de cuenta y sacando copias en la tienda Office Depot de la esquina. Era agotador, pero cada papel que añadía al archivo me recordaba que estaba construyendo mi defensa y mi venganza a la vez. No sé si fue el cansancio o la tensión acumulada, pero esa noche dormí como no lo había hecho en meses. La diferencia era que ahora, por primera vez desde que todo empezó, no me sentía arrinconado. Tenía las pruebas, tenía la ley de mi lado, y tenía un abogado que sabía exactamente cómo exprimir cada centavo de la situación. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, una parte de mí ya podía saborear la cara que pondrían el día que escucharan la sentencia. Actualización 2. Un mes después, el caso ya había cambiado de tono. La simple existencia del título de propiedad había desinflado buena parte del teatro de mis hermanos, pero no su veneno. Si algo, se volvieron más ruidosos, más insistentes, como si creyeran que a fuerza de repetir su versión lograrían que se convirtiera en verdad. Las llamadas ya no eran para intentar hablar sino para lanzar amenazas veladas. Brian me dijo un día que las peleas legales no siempre se ganan en la corte y que uno nunca sabe qué puede pasarle a una casa vacía. Colgué antes de dejar que me viera titubear. Sabía que, aunque eran unos cobardes para cuidar a su padre, podían ser muy creativos cuando se trataba de joder. Mike había comenzado a preparar la estrategia para la audiencia formal.
La contrademanda ya estaba admitida y ellos tendrían que responder. El monto que reclamábamos era lo suficientemente alto como para incomodarlos, el valor actual de la casa según la tasación del condado, más gastos médicos, más pérdidas de ingresos durante los meses de cuidado. La cifra final superaba los $350,000. Cuando Mike me lo dijo, me quedé en silencio unos segundos. No era solo dinero, era la validación de cada noche sin dormir, de cada turno que rechacé, de cada factura que pagué con la venta de mi camioneta. El trabajo de recopilar pruebas fue extenuante. Tenía que documentar no solo la parte legal, sino la historia completa. Facturas del hospital, recibos de farmacias, mensajes de texto donde ellos me decían que no podían venir, fotos de mi padre postrado mientras yo le sostenía la mano. Revivir todo eso me revolvía el estómago, pero a la vez me llenaba de combustible. Quería que el juez viera, con lujo de detalle, quién había estado ahí y quién no. Una tarde, mientras escaneaba documentos en la biblioteca pública, recibí un mensaje de Claire: papá estaría avergonzado de lo que estás haciendo. Me quedé mirando la pantalla, con el zumbido del escáner de fondo, y casi solté una carcajada. Papá fue el que firmó el título, el que dejó claro que la casa era para mí. Si alguien estaba honrando su voluntad, era yo. Respondí con un simple: papá sabía exactamente lo que hacía. No hubo respuesta. Poco después, Mike recibió copia de la respuesta de sus abogados. Como era de esperarse, intentaban anular el título alegando incapacidad mental de mi padre en el momento de la firma. El problema para ellos era que el documento estaba fechado un año antes de que fuera diagnosticado, y teníamos testigos, el notario y un vecino que fue invitado a firmar como testigo secundario, que podían dar fe de que en ese momento mi padre estaba perfectamente lúcido. Aún así, ellos se aferraban a esa narrativa, porque era lo único que les quedaba. Las tensiones escalaron cuando un día encontré la puerta trasera forzada. No se habían llevado nada, pero la cerradura estaba rota y la huella de una bota quedaba marcada en la madera. Llamé a la policía para dejar constancia y luego reforcé todas las entradas con cerraduras nuevas y una cámara en el porche. No tenía pruebas de que fueran ellos, pero tampoco me cabía duda. Era su forma de recordarme que podían cruzar líneas si querían. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. En una reunión de preparación, Mike me explicó que, si jugábamos bien las cartas, no solo podía conservar la casa, sino que podíamos obligarlos a pagarme por daño moral y difamación además de los daños económicos. Era ambicioso, pero él confiaba en que su comportamiento durante todo este tiempo, los mensajes, las amenazas, el abandono previo, jugaba a nuestro favor. El punto de inflexión llegó un viernes por la mañana, cuando Mike me llamó para decirme que habían solicitado una deposición formal. Eso significaba que tendría que sentarme frente a sus abogados y responder preguntas bajo juramento. No me intimidaba hablar con la verdad, pero sabía que iban a intentar provocarme, hacerme perder la calma para pintar una imagen negativa. Pasé las siguientes noches repasando cada posible pregunta con Mike, practicando mantener la voz firme y la cara neutra. El día de la deposición fue como entrar en una jaula con hienas. El abogado de ellos, un tipo delgado con gafas de marco fino, comenzó con preguntas inocentes sobre mi infancia, mi relación con mi padre, y poco a poco fue girando hacia insinuaciones de que lo aislé de mis hermanos. Respiré hondo y respondí con datos concretos, llamadas que ellos no contestaron, visitas que cancelaron, pruebas de que él mismo los invitaba y no aparecían. Cuando intentó sacarme de mis casillas sugiriendo que el título fue una manipulación emocional, le recordé que en ese momento mi padre aún trabajaba medio tiempo como mecánico y que hasta renovó su licencia de conducir ese mismo mes. A mitad de la sesión, Brian no pudo evitar intervenir desde la mesa de al lado, murmurando algo sobre actor barato. El abogado de Mike pidió que constara en acta y el juez presente en la sala lo reprendió. Fue un momento pequeño, pero satisfactorio. Cada error que cometían quedaba registrado y podía volverse contra ellos. Al salir de esa sala, supe que algo había cambiado. Mike me dijo que por su expresión, sus abogados sabían que su caso se estaba desmoronando. No podían probar incapacidad mental, no podían demostrar fraude,
y todo lo que lograban con sus ataques era reforzar la idea de que estaban actuando por codicia. Esa noche, sentado en el porche con una cerveza, miré la fachada de la casa bajo la luz amarillenta del farol. No solo era ladrillo y madera, era cada sacrificio que hice, cada momento en que elegí quedarme cuando todos los demás se iban. Y ahora, con cada paso que dábamos en la corte, sentía que me acercaba no solo a protegerla, sino a hacerles pagar por cada día que intentaron borrarme de la historia. Ya no era solo una defensa. Era una cacería lenta y meticulosa, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que, desde el momento en que abrí aquel sobre, la balanza se había inclinado completamente a mi favor. Actualización 3. 3 meses después, la guerra ya no era solo legal. Había pasado de ser un simple enfrentamiento de documentos y audiencias a un campo minado emocional donde cada paso podía volverse contra ti. El juicio principal estaba a pocas semanas de comenzar, y mientras Mike afinaba los últimos detalles de la estrategia, yo lidiaba con un ambiente tan tenso que casi podía olerlo. Mis hermanos se habían aferrado a lo poco que les quedaba, intentar manchar mi reputación a toda costa. Lo supe el día que recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había copias impresas de publicaciones anónimas en Facebook, en grupos locales, donde alguien insinuaba que yo había expulsado a mi padre de su propia casa meses antes de su muerte y que me había aprovechado de su confusión mental para quedarme con la propiedad. Las fotos eran viejas, tomadas en días en que mi padre estaba demasiado débil para salir de la cama. Reconocí la mano de Clyde en las palabras, siempre fue buena para manipular y disfrazar mentiras de verdades a medias. Mike me pidió que no reaccionara en público, que todo eso serviría como evidencia de difamación. Aún así, el coraje me quemaba. No era suficiente con abandonarlo, no era suficiente con inventar un caso legal inexistente, ahora querían que los vecinos me vieran como un carroñero. Salir a comprar leche se convirtió en un desfile incómodo de miradas curiosas y susurros. Aún así, la preparación para el juicio no podía detenerse. Las semanas previas fueron una maratón de reuniones con Mike y su equipo. Revisábamos cronologías, rehechos de testimonios, organizábamos fotografías y recibos en carpetas con pestañas de colores. La cantidad de detalles que había que recordar era abrumadora, pero también sabía que cada papel podía ser el golpe final contra ellos. Entre las pruebas más sólidas estaban los mensajes de texto donde me decían que no podían venir porque tenían compromisos y que con mandar dinero era suficiente. La frialdad de esas palabras contrastaba brutalmente con las imágenes de mi padre en cama, con las manos huesudas y los ojos apagados. El día de la audiencia preliminar final, el pasillo del tribunal parecía un campo de batalla silencioso. Brian y Clyde llegaron con sus abogados, vestidos de manera impecable, como si la elegancia pudiera tapar la podredumbre de sus actos. Me crucé con sus miradas, pero no desvié la vista. Mike me había dicho que la postura era parte del juego, mostrar seguridad, incluso si por dentro las manos me sudaban. Durante la sesión, sus abogados intentaron una última jugada desesperada, introducir como prueba un supuesto testimonio de un vecino que afirmaba que mi padre no entendía lo que firmaba cuando me transfirió la casa. Mike pidió la palabra y, con una calma quirúrgica, presentó las declaraciones notariales del mismo día de la firma. Además de la licencia de conducir renovada ese mismo mes y el informe médico que mostraba que su diagnóstico de cáncer llegó mucho después. La jueza, sin levantar la voz, les dijo que ese testimonio carecía de relevancia y que sería desestimado. Fue como ver cómo se les caía la última carta de la mano. Pero lo más intenso ocurrió al salir de la sala. En el pasillo, Clyde se acercó lo suficiente para que solo yo la escuchara. Su voz temblaba, no sé si por rabia o por miedo. ¿Esto va a destruir a la familia para siempre, vale la pena? Me quedé mirándola, y por primera vez en mucho tiempo no vi a mi hermana, sino a alguien que me había convertido en enemigo. Le respondí, tú decidiste destruirla el día que nos dejaste solos a papá y a mí. Su cara se endureció, y sin decir nada más se dio media vuelta. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la desestimación parcial corrió rápido en el vecindario. Algunos vecinos que antes me evitaban empezaron a saludarme otra vez, aunque aún había quienes creían las historias de mis hermanos.
Yo no tenía tiempo para reparar mi reputación social, mi meta era ganar en la corte. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando recibí una oferta informal de sus abogados. Retirarían la demanda si yo aceptaba vender la casa y dividir el dinero en 3 partes iguales. Ni siquiera me molesté en contestarles. Mike, al enterarse, soltó una carcajada breve. Es un movimiento de desesperación. Si aceptas ahora, todo lo que has peleado se va al carajo. Y tenía razón. No había llegado hasta ahí para conformarme con una salida tibia. Una semana después, recibí otra visita indeseada, Brian, estacionado frente a mi casa, con el motor encendido. No bajó, solo se quedó mirando mientras yo sacaba la basura. Aguantamos la mirada unos segundos y luego se fue. No sé si era un intento de intimidación o si ya no sabía qué hacer. Lo que sí sabía era que cada uno de esos gestos se sumaba a la imagen de hostigamiento que estábamos documentando. Mientras tanto, Mike organizó un simulacro de interrogatorio para prepararme para el juicio final. Me hizo preguntas incómodas, insinuó cosas, intentó hacerme perder la calma. Era agotador, pero necesario. Aprendí a respirar hondo antes de responder, a mantener las respuestas centradas en los hechos y no en la rabia. Él decía que, si lograba mantenerme así en el estrado, el jurado vería la diferencia entre alguien que dice la verdad y alguien que se retuerce intentando inventarla. En las noches, cuando el cansancio me dejaba, pensaba en mi padre. Me preguntaba qué diría si viera en lo que se había convertido todo. Y siempre volvía a la misma imagen, él firmando ese documento, con la mano firme, mirándome con una mezcla de orgullo y alivio. Me aferraba a eso como a un ancla, porque me recordaba que, más allá de la pelea legal, lo que estaba haciendo era cumplir su voluntad. Faltaban 3 semanas para el juicio final y ya no había vuelta atrás. Ellos no podían ganar con pruebas, así que solo les quedaba intentar desgastarme. Pero lo que no entendían era que esos meses de cuidar a mi padre, de vivir en un estado constante de alerta y agotamiento, me habían vuelto resistente. Y ahora, en este otro tipo de batalla, esa resistencia era mi mayor ventaja. El tablero estaba listo. Las piezas, colocadas. Solo quedaba hacer el movimiento final y ver cómo se derrumbaba la fachada que tanto se habían esforzado en construir. Actualización 4. 6 meses después de que todo empezara, el juicio ya estaba respirándome en la nuca. El calendario judicial marcaba apenas 7 días para la audiencia final, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todo ese tiempo de preparaciones, reuniones, declaraciones y contraataques había construido una montaña de pruebas a mi favor. Lo sabía yo, lo sabía Mike, y, por la forma en que sus abogados se movían últimamente, lo sabían ellos también. Y es precisamente por eso que intentaron lo que yo siempre supe que terminarían haciendo, ofrecer un acuerdo. Llegó un martes en la tarde, justo cuando estaba arreglando el jardín. El sol de Texas caía fuerte y yo estaba sudando como si hubiera corrido una maratón. Vi estacionarse un sedán negro frente a la casa y bajar a una mujer de traje gris, portafolios en mano. No era ninguna de mis vecinas, así que supe de inmediato que era de su lado. Se presentó como asociada de la firma que representaba a Brian y Claire y, con una voz que intentaba sonar conciliadora, me dijo que en aras de preservar los lazos familiares y evitar gastos innecesarios querían hacerme una propuesta. La oferta era simple, yo aceptaba vender la casa, ellos retiraban la demanda y, a cambio, dividiríamos el dinero en partes iguales. Ni una palabra sobre la contrademanda, ni una palabra sobre los meses de difamación, ni un reconocimiento de todo lo que me habían hecho. En su mundo, lo que yo había vivido no contaba. En su mundo, podían entrar, partir todo a la mitad y salir caminando como si nada hubiera pasado. La dejé hablar hasta el final, con el sudor cayéndome por la frente y las manos apoyadas en el mango de la pala. Luego le pregunté, mirándola a los ojos, si ellos sabían que el título de propiedad estaba legalmente blindado y que, en ese punto, lo único que podía decidir el juez era cuánto iban a pagarme a mí. La mujer tartamudeó algo sobre resolver esto de manera amistosa y evitar un resultado impredecible en juicio. Me reí. Fue una risa seca, casi amarga. Le dije que si de verdad querían evitar un resultado impredecible, podían empezar por retirar su demanda,
pagarme lo que pedía mi contrademanda y pedir disculpas por escrito. La cara que puso dejó claro que esa conversación había terminado. 2 días después, recibí una llamada directa de Brian. Nada de abogados, nada de intermediarios. Quería hablar como hermanos. Decía que todo se nos había ido de las manos, que papá no habría querido vernos peleando así, que deberíamos pensar en el futuro de la familia. Lo dejé terminar su discurso y luego le dije lo que había estado guardando desde hacía meses, que el futuro de la familia lo destruyeron ellos el día que me dejaron cuidando a nuestro padre solo. Mientras ellos mandaban cajas de galletas y tarjetas de regalo para limpiar su conciencia. Que no me interesaba un futuro con personas que me veían como un obstáculo para quedarse con lo que no era suyo. Colgó sin decir adiós. Mike me dijo que ese tipo de movimientos eran señales claras de que estaban asustados. Sus abogados probablemente ya les habían dicho que la posibilidad de ganar era mínima y que, si el juez aceptaba mi contrademanda, la cifra podría subir aún más. En términos de ajedrez, estaban ofreciendo tablas porque sabían que el jaque mate era inminente. La semana previa al juicio fue un desfile de revisiones y ensayos. Mike repasaba conmigo las preguntas clave, afinaba los argumentos de apertura y cierre, y se aseguraba de que cada prueba estuviera ordenada y lista para ser presentada. Yo, por mi parte, me preparaba mentalmente para verlos sentados ahí, intentando convencer a un juez de que eran las víctimas. Me visualizaba tranquilo, sin levantar la voz, dejando que los hechos hablaran por mí. A pesar de toda esa preparación, había un peso que no se iba, el miedo a que algo saliera mal. Los tribunales son impredecibles, y aunque teníamos todo a nuestro favor, sabía que una mala jugada o un tecnicismo podían cambiarlo todo. La noche antes de la audiencia, me senté en la sala, solo, mirando las paredes. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Pensé en mi padre, en las noches que pasamos ahí escuchando su respiración irregular, en las mañanas en que le llevaba el desayuno y él me decía que se sentía culpable por quitarme tanto tiempo. Le prometí en silencio que al día siguiente iba a defender no solo la casa, sino su decisión de dejarla en mis manos. La mañana del juicio, el aire se sentía más pesado que de costumbre. Llegué al tribunal con Mike y su equipo, traje oscuro, corbata sobria. Al entrar a la sala, vi a Brian y Claire en su mesa, fingiendo serenidad. Ella llevaba un vestido azul marino, él un traje caro que probablemente había alquilado para la ocasión. No intercambiamos ni una palabra. La jueza entró, y el murmullo de la sala se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Mike abrió con una declaración firme, contando la historia desde el principio, como mi padre fue diagnosticado, como fui el único que se quedó a cuidarlo, como ellos decidieron no estar y, finalmente, como él, en pleno uso de sus facultades, me transfirió la propiedad de la casa. Cada frase estaba respaldada por documentos, fotos, testimonios. Sus abogados intentaron objetar un par de veces, pero la jueza no les dio mucho espacio. Cuando llegó su turno, sus argumentos sonaron huecos. Intentaron insistir en la supuesta incapacidad mental de mi padre, pero cada vez que lo mencionaban, Mike contraatacaba con una prueba o un testigo que desmontaba la acusación. Vi cómo la incomodidad se instalaba en sus caras, cómo evitaban mirarme directamente. El momento más tenso vino cuando me llamaron al estrado. Sabía que sus abogados iban a intentar provocarme, pero me aferré a la calma que habíamos practicado. Respondía cada pregunta con claridad, sin entrar en provocaciones, repitiendo los hechos como quien recita algo aprendido de memoria. Cuando uno de ellos insinuó que me había quedado con la casa por codicia, lo miré a los ojos y le dije, me quedé con la casa porque mi padre quiso que fuera así. Y porque fui el único que estuvo aquí cuando él necesitaba a su familia. No hubo objeción que borrara el silencio incómodo que siguió. Al terminar mi testimonio, regresé a mi asiento con la sensación de que algo se había inclinado a nuestro favor. Mike me dio una palmada breve en la espalda, un gesto que no necesitaba palabras. Sabíamos que el cierre estaba cerca. La jueza anunció que el veredicto se daría en una semana. Esa frase resonó en la sala como un martillazo. Me fui a casa con una mezcla de ansiedad y alivio. La parte más difícil, al menos para mí, ya estaba hecha.
Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, en el porche, con una cerveza fría en la mano, pensé en lo irónico que era todo. Mis hermanos habían pasado meses intentando quitarme lo que mi padre me dejó, y ahora, a pocos días de que se dicte la sentencia, estaban más cerca de perder que de ganar. Y lo mejor de todo es que, pasara lo que pasara, ya les había dejado claro que no me iba a dejar pisotear nunca más. Actualización final. 8 meses después de la primera carta que me acusaba de fraude, llegó el día que había estado esperando. El tribunal estaba más lleno de lo normal, no sé si por curiosidad, por morbo o porque mis hermanos habían traído a medio clan extendido para hacer bulto y aparentar respaldo. Yo llegué temprano con Mike, traje el mismo conjunto sobrio del día del juicio, y me senté con las manos entrelazadas, intentando que el latido acelerado de mi corazón no se notara en mi cara. La jueza entró puntual, golpeó la masa y comenzó a leer el veredicto. Su tono era neutro, como si estuviera leyendo una receta, pero cada palabra caía como una piedra. Confirmó que el título de propiedad era válido y legal, que no existía evidencia de incapacidad mental de mi padre en el momento de la transferencia, y que, por lo tanto, la demanda de Brian y Clyde quedaba completamente desestimada. Luego pasó a la parte que me hizo contener el aire, mi contrademanda. Reconoció que había evidencia suficiente de abandono de deber familiar, hostigamiento y difamación. El fallo me otorgaba no solo la titularidad indiscutible de la casa, sino también una compensación económica equivalente al valor actual de la propiedad, pagadera íntegramente por ellos. Por un segundo no escuché nada más. El zumbido en mis oídos tapó el resto de las palabras. Lo siguiente que vi fueron las caras de mis hermanos, Clyde rígida, mirando al suelo, Brian con la boca apretada y las mejillas rojas, como si estuviera conteniendo una explosión. Sus abogados parecían estatuas. Mike me puso una mano en el hombro y me susurró, ganamos todo. Cuando salimos al pasillo, ellos intentaron acercarse. Brian dio un paso al frente y abrió la boca, pero Mike se interpuso y dijo que cualquier comunicación debía pasar por él. Me fui caminando sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin ese peso en el pecho. Afuera, el sol de Houston me pegó en la cara y me di cuenta de que, aunque la guerra había terminado, la herida familiar iba a quedar para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y ruido. Calma porque el caso estaba cerrado, porque nadie podía tocar la casa ni inventar una demanda nueva con los mismos argumentos. Ruido porque de repente empezaron a llegarme mensajes de familiares lejanos, algunos felicitándome, otros diciéndome que había sido muy duro con mis hermanos. No respondía ninguno. No necesitaba justificarme. El pago tardó un mes en completarse, y no porque fuera complicado, sino porque ellos hicieron todo lo posible para retrasarlo. Cada día que pasaba sin recibir el cheque era un recordatorio de que, incluso derrotados, seguían intentando molestarme. Pero cuando finalmente llegó, un cheque conjunto firmado por ambos, lo sostuve en las manos como si fuera un trofeo. No lo celebré con gritos ni con fiesta, simplemente lo guardé en el cajón del escritorio junto con el título de propiedad y un par de fotos de mi padre. Usé una parte del dinero para restaurar la casa. Mandé reparar el techo, repinté la fachada y arreglé la cerca del patio trasero que llevaba años torcida. También hice algo que llevaba tiempo pensando, convertí la habitación donde mi padre pasó sus últimos meses en una especie de estudio, con su silla favorita junto a la ventana, sus herramientas ordenadas en estantes y un marco con su licencia de conducir y una foto de nosotros dos. Era mi forma de asegurarlo en el lugar que había querido dejarme. No volví a hablar con Brian ni con Clyde. Sé por terceros que tuvieron que vender algunos de sus bienes para pagarme, y que su relación con parte de la familia también se resquebrajó. No voy a fingir que me da lástima. Ellos tomaron sus decisiones, y yo las mías. Nunca pedí quedarme con todo, nunca pedí que me pagaran una compensación. Todo lo que quería al principio era que reconocieran lo que hice por nuestro padre y respetaran su voluntad. Fueron ellos los que decidieron convertirlo en una guerra, y en una guerra, uno se arriesga a perderlo todo. A veces, en las noches tranquilas, me siento en el porche con una cerveza y miro la calle vacía.
Pienso en lo fácil que habría sido evitar todo esto si hubieran mostrado un mínimo de decencia, si hubieran estado aquí aunque fuera un fin de semana al mes, si hubieran puesto la misma energía en cuidar que pusieron en reclamar. Pero no lo hicieron. Y por eso ahora, cada vez que paso por la entrada y cierro la puerta detrás de mí, siento algo más que propiedad. Siento justicia. No me engaño, no hay victoria que borre la decepción de ver a tu propia sangre intentar destruirte. Pero hay victorias que te dan paz, y esta es una de ellas. La casa sigue en pie, más firme que nunca, y yo sigo aquí, viviendo cada día con la certeza de que no dejé que nadie borrara la historia que construí con mi padre. Él me confió este lugar, y yo lo defendí hasta el final. Y esa, al menos para mí, es la única herencia que vale la pena.